hablarte del templo. Y el templo como un recordatorio de la presencia de Dios. Si tú quieres saber qué onda con este templo, tú lo vas a poder ver ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 6, y ahí vas a poder ver todo eso. Pero nosotros vamos a tocar una oración y algo bien importante en el capítulo 8, por lo cual te voy a pedir que te pongas de pie y vamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 8, por favor. Y vamos a leer del 27 hasta el 30. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oiga la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Vamos a orar. Señor, gracias porque esta oración, Señor, que podemos ver que hizo Salomón, Señor, va a ser tan hermoso al final poderla escuchar una vez más con todo este conocimiento de lo que es el templo, Señor, y este recordatorio precioso de que, Señor, tú anhelabas estar cerca de tu pueblo y habitar cerca de él. Así que, mi Señor, concédenos un buen tiempo en tu palabra y escóndeme detrás de tu cruz para hablar solamente lo que conviene. En tu nombre oramos. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, iglesia. Bien, vamos a ver este sermón en 3 partes. Va a estar muy sencillo. Este sermón lo vamos a tener en 3 partes. El primero, quiero hablarte un poquito acerca del templo y el recordatorio de la presencia de Dios. En segundo lugar, quiero hablarte de Jesús como este mejor templo. Y en tercer lugar, le puse solamente así por la canción que vamos a cantar al final y porque quisiera que tú también solamente pudieras imaginarte algo que va a suceder en algunos años más adelante. Así que quiero empezar con el templo y el recordatorio de la presencia de Dios. La construcción del templo por parte de Salomón es uno de los eventos más significativos en la historia de Israel. Es un evento que simboliza esencialmente 3 cosas que van a aparecer en pantalla. Número 1, el cumplimiento de una promesa. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, Él había dicho, dile por favor a Faraón que los deje salir porque ustedes me van a ir a adorar y me van a edificar una casa. Pero hasta este momento no se había cumplido eso. Eso se cumple hasta ahora con Salomón. En segundo lugar, era la manifestación visible de la presencia de Dios. Porque este templo no solamente sería un templo en el cual serían ritos, sino la misma presencia de Dios habitaría con su pueblo. Y esto lo podemos ver desde desde que salieron de Egipto en el desierto. ¿Qué era lo que sucedía? Y en el desierto, bien, ellos llegaban con el tabernáculo, se establecían y entonces la presencia de Dios la podían ver ellos a través de una nube o a través de una columna de fuego. También simboliza un recordatorio constante de la santidad y la grandeza de Dios. Si tú lees un poquito acerca de qué era el templo, vas a ver que tiene detalles muy específicos, cosas y detalles tan perfectos que nos habla justamente de la perfección y del carácter de Dios. De manera que este templo está simbolizando estas 3 cosas. Pero la pregunta es, ¿qué tan relevante es para nosotros hoy en día esto? Pero la pregunta aún más importante es cómo nosotros podemos ver a Cristo reflejado en este templo. Y el día de hoy, a través de la palabra de Dios, quisiera que comprendamos la importancia de esta edificación y cómo apunta hacia el mejor templo que es Cristo.
Tenemos que recordar esto, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ellos solamente tenían hasta ese momento un tabernáculo. El tabernáculo más o menos se veía así. El tabernáculo estaba al centro y todas las tribus se ponían alrededor. Y entonces todas las tribus salían y ofrecían sus sacrificios. La presencia de Dios, la Shekinah de Dios, reposaba sobre ese tabernáculo. Recuerda que estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahora, ojo con esto, porque la gente podía estar en los atrios, pero solamente alguien podía entrar al lugar santo, que era el sacerdote. Pero a entrar al lugar santísimo donde la presencia de Dios estaba, solamente se podía hacer una vez al año, y el único que podía entrar hasta ahí era el sumo sacerdote. Y con mucho cuidado, porque si el sumo sacerdote fallaba en alguno de los ritos que se le habían dicho, entonces de hecho lo mandaban con una cuerdita amarrada a su pie, porque si él fallaba, él podía morir en presencia de Dios y tenían que rescatarlo jalándolo. Entonces, eso era lo que el pueblo de Israel hasta ese momento estaban experimentando. Ahora, han pasado 480 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta la construcción del templo. 480 años. Y el templo que tú puedes leer que se construyó en el primer libro de Reyes fue majestuoso, era hermoso, tenía detalles que mostraban la perfección y la gloria de nuestro Dios. Pero sabes, quiero que guardes esto en tu corazón y no me vayas a apedrear si tú eres como toda esta historia de judía y demás. Yo también amo al pueblo del Señor, pero la realidad y lo que tú y yo podemos ver en la palabra de Dios es de que el templo no fue construido porque Dios necesitara una casa. Repito, este templo que tú vas a ver o que del que tú y yo vamos a hablar, realmente ese templo no fue construido porque Dios necesitara donde habitar. De hecho, lo que acabamos de leer ahí en el capítulo 8 de Reyes lo menciona claramente. Lo voy a leer una vez más para ti. El mismo Salomón está diciendo, y ojo, él fue quien construyó este templo tan perfecto y tan enorme. Dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Dice, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden, ¿qué? No pueden contener a Dios, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y sabes, muchos autores coinciden en esto, y creo firmemente que sí. Esa casa ciertamente fue edificada para nuestro Dios, pero no porque Él no tuviera donde habitar, sino como un recordatorio para el pueblo. El templo era un recordatorio visible, porque cada vez que salía un judío y podía ver ese templo, era un recordatorio visible para él de que Dios estaba en medio de ellos, de que había un lugar donde ellos podían ir y podían adorar a ese Dios. Ese lugar donde ellos podían experimentar su presencia y también su perdón. Ahí era donde ellos ofrecían estos sacrificios para perdón de pecados. Ahora, se han edificado a lo largo de los años muchas cosas, muchas maravillas. Incluso tú y yo le llamamos las maravillas del mundo. Una de ellas es esta que va a aparecer aquí en pantalla. Las famosas maravillas del mundo fueron diseñadas con un propósito en mente. En este caso, este es el Taj Mahal de la India y fue construido para el emperador. Por un emperador. ¿Y sabes para quién fue construido? Para su esposa, porque se dice que su esposa murió en medio de un parto. Entonces, lo que este emperador quería mostrar era un amor por un ser amado que había perdido. Levantó esto como un símbolo de un amor eterno. Y vaya que le quedó muy bonito. ¿Sabes? Hay otras maravillas del mundo como esta. Tú la conoces bien, la pirámide de Giza en Egipto. Él lo que quería plasmar, según los expertos, era todo este poder que tenía, la inmortalidad y la conexión con el más allá. Se levantaron estas estructuras tan grandes para representar su poder y la conexión con dioses. Y están muchas otras maravillas del mundo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque el templo que construye Salomón es una maravilla y es exquisita y es perfecta. Pero para Israel, el templo no solamente era una obra arquitectónica la cual podían admirar, era un recordatorio divino, era un lugar de encuentro con Dios, un llamado constante a la expiación.
donde ellos podían decir, ahí en ese lugar yo puedo ir y pueden ser perdonados mis pecados. Era un altar de adoración al único que merecía toda la gloria. El templo es un símbolo de esto, del deseo de Dios de morar en medio de su pueblo. Yo no sé qué haga esto en tu corazón, pero es que cuando yo escuché esto y cuando yo estaba estudiando esto y de repente empiezo a ver en muchos versículos el deseo de Dios de habitar con sus hijos, con su pueblo, a mí me rompió mucho el corazón, ¿sabes? Porque cada día Dios está buscándonos, a ti y a mí también, para poder estar con nosotros. Y la mayoría de veces nosotros nos alejamos. La mayoría de las veces nosotros preferimos darle la espalda y estar ocupados en otras cosas que estar con Dios. Ahora, le va a pasar lo mismo al pueblo de Israel. Y eso que Dios les puso un templo perfecto. Ahora tú y yo tenemos el templo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el templo es un símbolo del deseo de Dios de morar en medio de su pueblo. Repito una vez más, no porque Dios necesitara una casa, sino porque el pueblo necesitaba un recordatorio tangible de la presencia de Dios. Éxodo 29, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Dice así, 1, 2, 3, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, ¿qué necesitaba recordar el pueblo de Israel? ¿O por qué ese templo en medio del pueblo de Israel? Quiero dártelo a través de tres cosas. Número uno, el pueblo de Israel necesitaba recordar que Dios es digno de nuestra adoración. El pueblo de Israel veía este templo como un centro de adoración. Hasta ese momento la adoración a Dios se llevaba a cabo en el tabernáculo. Esta obra de arte también que se movía de acuerdo a donde el Señor decidía que fueran. Era una estructura solo temporal, pero ese templo sería ya un lugar permanente donde el pueblo de Dios podría ir y podría adorar. Así que ese templo era un centro de adoración, era un recordatorio de que Dios es digno de adoración. Permíteme explicarte cómo es que adoraban a Dios en ese templo. En ese templo, como ya lo dijimos, había tres lugares importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces tú llegabas a ese templo y podías adorar a Dios a través de ofrendas o a través de sacrificios. Entonces, si tú querías mostrar una entrega total a Dios, tú llevabas un sacrificio del holocausto. Si tú necesitabas una ofrenda de paz o comunión, entonces tenías que ir al altar y quemar solamente una parte, y después otra tenías que dársela al adorador o a la persona que estaba presentando esto. Tú podías presentar ofrendas por pecado, ofrendas por culpa, ofrenda de grano y demás. Y cuando yo empecé a ver esto, yo me quedé y dije, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo me hubiera quedado sin nada. Imagínate estar ofreciendo por tus pecados y por cada vez que te equivocas y por cada vez que pasa esto y que pasa aquello. Yo no tendría nada. Yo hasta hubiera ofrecido a mis hijos también ahí, Señor, ahí está. No te hubiera nada, absolutamente nada. Ellos se presentaban y adoraban a Dios de esa manera. Ahora, esto me encantó, porque también se adoraba a Dios en este templo a través de la música. De hecho, en Crónicas se nos muestra cómo es que David organizó 288 músicos bajo la dirección de Asaf, Emán y Jedutún. Tú puedes ver estos nombres en los Salmos. Y los levitas en el templo tocaban címbalos, arpas, liras y cantaban salmos e himnos. De hecho, en la dedicación del templo pasó algo, porque cuando dedican el templo, Salomón hace una fiesta tremenda y hace muchos holocaustos y levanta muchos holocaustos delante de Dios. Pero en el tiempo de la alabanza, mira lo que pasa esto. En 2 de Crónicas 5, 13 al 14 dice esto: y cuando los trompeteros y los cantores eran como uno para hacer oír una sola voz para alabar y dar gracias a Dios. Que ojo, esto es bien importante, porque esto nos habla de una correcta adoración. Cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios para adorar, tú y yo lo hacemos como un solo cuerpo, como una sola voz, y nos juntamos no para escuchar a la música, para escuchar un solo de guitarra o para escuchar qué bien canta. No, tú y yo nos juntamos para alabar y dar gracias al Señor. Y dice que alzaban la voz con trompetas, címbalos e instrumentos de música y estaban alabando al Señor. ¿Y sabes qué cantaban ellos? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y entonces en medio de la alabanza pasó algo increíble.
dice que entonces se llenó de una nube, que la nube representaba la presencia de Dios, la casa del Señor, y dicen, no podían estar los sacerdotes ahí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. En medio de la alabanza. Por eso cuando tú escuchas y dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, es correcto. Claro que sí. Cuando tú y yo nos juntamos como un solo cuerpo a adorar a nuestro Dios, a exaltarle a Él y levantar nuestra voz como un solo cuerpo, pasan cosas como estas. Y también ellos adoraban y lo hacían a través de la oración. De hecho, tú recuerdas que Jesús, cuando se molesta con estas personas, dice, ustedes han convertido la casa de mi padre ¿en qué? Cueva de ladrones. Porque su casa sería llamada casa ¿de qué? De oración. La manera en que ellos también se presentaban a adorar a Dios era a través de la oración, de levantar estas súplicas. Incluso todavía en lo que sobra de lo que fue este templo, porque este templo, como lo vamos a ver más adelante, queda destruido. Todavía estos judíos, muchos de ellos van a este llamado muro de los lamentos y levantan oraciones atendiendo justamente a esto. Así que ellos adoraban de esta manera. El templo era un recordatorio para el pueblo de que Dios es digno de toda nuestra adoración. Dios es digno de todo lo que nosotros somos. Pero también había un segundo recordatorio importante para el pueblo. Y es que este lugar, este templo era un lugar de reconciliación y perdón. El templo se había levantado como un lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios a través de sacrificios para perdón de pecados. Era un constante recordatorio para cada uno de ellos que necesitaban la expiación, necesitaban el perdón de Dios. Era un recordatorio de la necesidad del perdón. Como se había establecido en Levítico, de acuerdo a tu pecado o lo que habías hecho, era la ofrenda que tú mostrabas para obtener ese perdón. También, en tercer lugar, este templo servía como un recordatorio para lo siguiente. Y este fue el que más me gustó a mí. Un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Un lugar donde podían ver y disfrutar la presencia de Dios. Era este punto de encuentro. Cuando el pueblo de Israel salía de sus casas y veía ese templo, no solamente recordaba que Dios es digno de nuestra adoración, que era un lugar donde podía expiar mis pecados, sino era un lugar, un recordatorio de que Dios estaba en medio de nosotros, donde Él podía disfrutar de la presencia de Dios. Y esto es importante porque esto es una promesa cumplida de parte de Dios para su pueblo. No nada más en el Nuevo Testamento, cuando hablamos en Hebreos acerca de nuestro Señor Jesús, que vamos a ir hacia allá, sino esta es una promesa cumplida de parte de Dios, del deseo de Dios de habitar con su pueblo. Éxodo 25:8, ¿me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Y harán un santuario para mí. Levítico 26:11 y 12. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes. Éxodo 29, 45, 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y esto me encanta, porque tú puedes ver el templo, y de hecho le comentaba a Beto ahorita que para mí fue un poco complicado como saber qué meter, porque cuando entras al templo ves tantos simbolismos, ves tantas cosas perfectas que se cumplen mi Señor Jesús, que de repente era como, ¿qué meto? ¿Y qué saco? ¿Y qué hago? ¿Y qué le pongo? ¿Y qué le digo a la iglesia? Y esto fue de lo más hermoso que pude haber encontrado, que el templo simplemente también era eso, no dejando a un lado todos los detalles, sino era el deseo que tenía Dios de habitar en medio de su pueblo. Como un Dios tan grande, como un Dios tan hermoso que los cielos de los cielos no pueden contenerlo, quiere habitar en medio de gente como ellos, quiere habitar en medio de gente como tú y como yo. ¿Cómo es que un Dios perfecto, cómo es que un Dios 3 veces santo, santo, santo quiere habitar en medio de su pueblo? Y repetiré esto una vez más. No es que Dios necesitara una casa. ¿Me ayudas a leer lo que dice en pantalla? 1, 2, 3. El templo era un recordatorio visible de que Dios estaba en medio de ellos y un lugar donde podían adorar, experimentar su presencia y su perdón.
Y la realidad, familia, es que esto no ha cambiado. Te di 3 motivos o 3 recordatorios del por qué estaba el templo. Pero tú y yo no necesitamos un templo real para poder recordar esto. De hecho, nada de esto ha cambiado. Te voy a decir por qué. Porque Dios sigue siendo digno de nuestra adoración. Amén. Salmo 92 y todos los salmos dicen que es bueno dar gracias a Dios. De hecho, algo sucede cuando tú y yo adoramos y damos gracias a Dios. Mira, si un día haces este experimento nada más, haz esta prueba. Si un día te estás quejando de todo y por todo, ponte a adorar a Dios y empieza a agradecer por lo que Dios te ha dado. Y vas a ver cómo cambia tu corazón. Es bueno agradecer a Dios. Hay días malos donde nos despertamos y es así de, no me dejó dormir el niño. Y luego de repente tienes mensajes y de repente tienes más trabajo y de repente esto y tienes aquello y demás. En vez de estar de quejas y en vez de estar de quejitas, ponte a adorar a Dios. Dios sigue siendo digno de nuestra adoración. Y según los salmos y su palabra, es bueno que tú y yo le adoremos. Adora a nuestro Dios por todas sus maravillas. Y sabes, también nada de esto ha cambiado, porque así como el pueblo iba y encontraba en el templo un lugar donde expiar sus pecados, hasta el día de hoy, a través de Jesús, tú puedes encontrar perdón y restauración. En un momento más vamos a ver cómo Jesús es el cumplimiento perfecto de esta promesa. Y si el día de hoy vienes cargado, si el día de hoy vienes con pecado, te sientes sucio, tienes que saber esto: no necesitas tener un templo para recordar que Jesús puede perdonarte y recibirte una vez más. El pueblo necesitaba este templo, pero tú y yo ya no lo necesitamos más porque tenemos a nuestro Señor Jesús. Y también nada de esto ha cambiado, porque así como el templo servía de un punto de encuentro donde el pueblo de Israel podía disfrutar de la presencia de Dios, y el pueblo de Israel decía, la presencia de Dios está en medio de ellos. Familia, tú y yo al día de hoy podemos disfrutar de su presencia y la seguridad de lo que Él prometió, que estaría ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. Hasta tu último aliento en esta tierra, el Señor prometió estar contigo y le puedes experimentar. Y ojo con esto, porque muchas veces decimos, es que no siento a Dios cercano. ¿Sabes? Lo más probable, y puedo estar 100% seguro, no es que Dios se alejó, sino que tú te alejaste. Esa es la realidad. La mayoría de veces decimos, no, es que no sé por qué siento a Dios tan lejano. Es porque no siento que Dios está conmigo. Es que el Señor me ha abandonado. Pero ¿sí ves lo que estoy haciendo? Yo me estoy alejando. Cuando el Señor nunca se alejó, el Señor siempre ha estado ahí, de manera que todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, podemos disfrutar de su presencia y la seguridad de que Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Y sabes qué pasó con este templo tan hermoso, tan precioso y demás? Tú lo puedes ver registrado. Jesús un día llega y ve el templo ahí en Jerusalén y Jesús se molesta. Y Jesús dice, a ver muchachos, explíquenme por qué convirtieron mi templo en una cueva de ladrones, en un mercado. ¿Jesús hace eso? No. Jesús en esta ira santa empieza a voltear las mesas y empieza a decir, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Esencialmente era un mercado. Y tú y yo podemos juzgarlos y podemos decir, ¿cómo algo tan hermoso y tan perfecto y tan precioso lo pudieron convertir en eso? Y lamentablemente es que tú y yo somos igual. Porque si tú sabes que eres el templo del Espíritu, ¿estamos de acuerdo en eso? Digo, lo vamos a ver un poquito al final. Y el día de hoy podría decirnos lo mismo Jesús, que tú y yo estamos convirtiendo el templo del Espíritu, donde mora su presencia, en una cueva de ladrones o en un mercado que se vende al mejor postor. Porque podemos juzgar al pueblo de Israel y es bien sencillo juzgarlos. Como algo tan precioso y tan hermoso que Salomón hizo y algo perfecto lo convirtieron en eso. Tú y yo por nuestros pecados somos exactamente igual. Dios hace cosas perfectas en nosotros. Dios nos hizo perfectos así como somos, pero nosotros mismos nos convertimos en cueva de ladrones. Ya no parecemos más un templo, parecemos más un mercado. Y hay algo interesante.
Porque de este templo, familia, así como muchas maravillas del mundo, también este templo desapareció. Pero no pasaron muchos años. Porque de repente llega una nación, los babilonios, y al mando de Nabucodonosor destruyen este templo, saquean este templo. Y entonces es cuando se llevan cautivos a Daniel, sus amigos y demás. Entonces viene ese primer punto donde se llevan a los judíos, la primera dispersión. Después de eso hay un intento por reconstruir este templo. ¿Sabes quién lo hizo? Zorobabel. Recuerda Zorobabel, Esdras, Nehemías y todos los judíos que van una vez más a Jerusalén y entonces empiezan a edificar las murallas, empiezan a edificar el centro y Esdras llega para leer la palabra del Señor y entonces pareciera que hay un avivamiento y ciertamente sí levantaron este templo, pero no lo levantaron como el primero, ya no era tan glorioso. De hecho, Esdras o Nehemías parece ser que es quien lo menciona. Muchos que se acordaban del templo de Salomón estaban lamentándose y diciendo, es que este templo no se parece a lo que nosotros vimos antes. Lo peor de esto, familia, es que en el año 70, los romanos, la potencia que está en ese momento, bajo las órdenes del general Tito, llegan y destruyen una vez más, pero ahora sí completamente este templo. Lo único que se tiene hasta el día de hoy de ese templo es el muro de los lamentos. Nada más. De hecho, hay escritos de historiadores no cristianos, sino de historiadores que cuentan cómo fue la masacre cuando llegaron a destruir ese templo. Y literal se cumple lo que ya se había profetizado en uno de los salmos, que sus hijos iban a ser azotados sobre las paredes de ese templo. Porque eso fue lo que hicieron los romanos. Llegaron e hicieron un asesinato tan cruel y tan bárbaro con los judíos. La historia quiere reducir las muertes, pero realmente fueron demasiadas muertes, fueron niños asesinados. Y sabes, destruyeron este templo tanto que veían que había tanto oro en las paredes que ellos decidieron prenderle fuego. ¿Sabes para qué? Para que se derritiera ese oro y pudieran llevárselo. Este templo fue destruido y hasta ahora ese templo físico no se ha levantado una vez más. Ahora, este templo se va a volver a levantar una vez más. Pero esa es otra historia, después lo veremos. Quiero pasar al segundo punto, que es este. Jesús, un mejor templo. ¿Me ayudas a ir a Ezequiel 37, por favor? Porque Ezequiel da una promesa hermosa. Estoy usando varias traducciones de la Biblia, Reina Valera, NTV y la NBLA, porque me tuve que poner a estudiar un buen acerca de esto, entonces vi muchas traducciones y vas a ver algunas traducciones. Yo te voy a ir avisando qué traducciones estamos viendo, pero ahorita vamos por favor a Ezequiel 37 en nuestra Biblia y vamos a leer del 24 hasta el 28. Y escucha cuál es la promesa y cuál es la profecía. ¿Ya estás ahí? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, y en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y los pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo el Señor santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos. ¿Para cuándo? Es claro que esta promesa no se cumplió completamente a David. ¿O sí se cumplió en David esta promesa? No. No se cumplió completamente en David. ¿Se cumplió en Salomón? No, solamente fue parte de la promesa. Y mucho menos en el templo se cumplió. Pero esto sí se cumple en Jesús. Quiero que escuches esto con atención. Jesús cumple y supera el propósito del templo de Salomón. Porque Jesús es el templo definitivo donde la presencia de Dios habita plenamente. Y a través de lo que hizo Jesús y su obra aquí en esta tierra, Jesús no solamente restaura la comunicación entre Dios y el hombre, sino que establece un acceso directo del hombre con Dios a su presencia divina sin necesidad de más sacrificios
o sacerdocios humanos. ¿Por qué Jesús es el mejor templo? Vamos a ver algunas cosas de por qué Jesús es un mejor templo. Bien, número 1, ¿me ayudas a leerlo por favor? 1, 2, 3. Porque Jesús lo dijo y eso basta. Pero ¿cómo fue que Jesús insinuó esto? Bien, en Juan 2, 19, 21, te voy a leer lo que dice. Entonces los judíos le dijeron a Jesús: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos que se habían remontado a lo que era este templo le dicen: Jesús, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantas en 3 días. Versículo 21. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no estaba hablando de un templo físico, sino de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. De manera que aquí Jesús se presenta a sí mismo como el templo que sería destruido, sí, en la crucifixión, pero que sería levantado y reconstruido en la resurrección. Ya no se trata de un edificio más. Ya no se trata de estar esperando que este templo se levante otra vez en Israel y se vuelvan a establecer los sacrificios. Tú y yo ya no esperamos eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús, el mejor templo. Ya no se trata de un edificio, se trata de su cuerpo como el lugar donde Dios habita plenamente. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Por qué Jesús es un mejor templo? ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Quiero leértelo en la NTV. Voy a usar la NTV. Dice: pues en Cristo habita ¿qué? Habita un cachito. Porque ¿sabes qué dicen muchas personas? No, es que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús entonces tuvo que dejar todo su poder, toda su divinidad en el cielo y entonces tuvo que ser humano. No. Mi Señor Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. ¿Por qué? Lo está diciendo la palabra: en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Cristo es el cumplimiento de la presencia divina, eliminando la necesidad de un lugar físico específico. Cuando la gente veía a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente sí veía un hombre, pero era Dios mismo que caminaba en medio de ellos. Hay muchos que dicen que solamente Jesús fue un hombre iluminado. E incluso hasta la fecha escucho todavía muchos que dicen que Jesús es un hombre buena onda. No te equivoques. Jesucristo no nada más es un hombre iluminado o un buen profeta o un hombre buena onda. Mi Señor Jesús no es solo un hombre, Él es Dios y en Él habitó toda la plenitud de la deidad. Número 3, Jesús es un mejor templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto y nuestro sumo sacerdote. ¿Sabes qué pasaba en el templo de Salomón? En el templo de Salomón se hacían sacrificios continuos, ilimitados. En Cristo, tú y yo podemos tener un único, perfecto y suficiente sacrificio. Cuando tú ibas a pedir perdón por algo a ese templo, entonces tú llevabas tu sacrificio. Te ibas a tu casa y volvías a pecar y volvías a traer ese sacrificio. Y una vez al año el sumo sacerdote pedía perdón por todos los pecados del pueblo. Pero ¿sabes qué? En Cristo tú y yo no necesitamos más un templo. Tú y yo no necesitamos más un sacerdote que venga e intercede, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y solamente bastó la muerte de mi Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Una sola vez Él tuvo que morir y pudo limpiar los pecados de toda la humanidad y tus pecados, aún sabiendo los pecados que vas a cometer más adelante. Ya no se necesita sacrificar a Jesús como algunas religiones lo hacen. Cada 8 días sacrifican a Jesús. No es necesario sacrificar a Jesús. Fue una sola vez y para siempre. Él es el sacrificio único, perfecto y suficiente. Mira lo que dice Hebreos 9. Lo voy a leer en la NTV. Este también está en la NTV y va a aparecer aquí en pantalla. Dice así: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, porque ofrendas y sacrificios que ofrecían los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas ¿qué? Externas. Era algo que solamente hacías externo.
que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un ¿qué? ¿Cuál es ese sistema mejor? Versículo 11 dice así: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el ¿qué? Por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y que es perfecto, que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. ¿Me ayudas a leer el versículo 12 con muy fuerte voz? 1, 2, 3. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿No te encanta eso? Tú y yo ya no nos quedamos pobres por venir y ofrecer sacrificios. El sacrificio de Jesús fue único, fue perfecto y fue una vez y para siempre. Y eso me encanta porque, ¿sabes? Yo sé que el día de mañana me voy a equivocar y tal vez voy a pecar, pero por ese sacrificio que Jesús hizo hace más de 2000 años es que se sigue cubriendo mi pecado. Y el Señor y Dios a través de mi Señor Jesús me ve perfecto. Jesús se ofreció una sola vez y para siempre. El problema de nosotros y lo que nos han enseñado desde pequeños es que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios a través de lo que nosotros creemos que está bien. ¿Qué se nos ha enseñado? Que si quieres el perdón de Dios, entonces te tienes que portar bien. Y si no te portas bien, ya el Señor ya no te ama. No tienes que ver los caballeros del zodiaco. ¿Alguien le prohibieron los caballeros del zodiaco? Yo sacando mi rencor aquí, ¿verdad? No tienes que ver esas caricaturas, no tienes que ver esto, no tienes que ver lo otro. Si quieres que el Señor te acepte, entonces tienes que ir a la iglesia cada 8 días. Si quieres que el Señor te acepte, entonces tienes que ofrendar también. Tienes que sembrar. No, tú y yo ya no necesitamos hacer más nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo fue el que abrió el camino para con el Padre. Solo basta creer en Él, abrazar a Jesús y entonces tú tienes acceso directo delante del trono de gracia. Ya no te acerques más a través de tus obras, porque no puedes. Ya no te acerques más a través de lo que piensas tú que puedes hacer por Dios. Jesucristo ya lo hizo todo. Solamente tienes que creer en Él. ¿Por qué Jesús es un mejor templo? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. Porque Jesús nos da un acceso directo a Dios. Su sacrificio rasgó el velo. El templo, como ya lo veíamos, está el atrio o estaba el patio. Después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Y en medio del lugar santo y santísimo había una tela, había un velo que separaba. Porque, ¿sabes? La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Y ahí solamente se podía entrar una vez al año. Y no podían entrar todos, solamente el sumo sacerdote. Entonces, cuando mi Señor Jesús va a la cruz, mira lo que pasa en Mateo 27, 50, 51. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y sabes qué pasó? ¿Me ayudas a leerlo? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús muere por nuestros pecados, entonces ya no hay un velo, ya no hay algo que nos separe de la presencia de Dios. Tú y yo tenemos un acceso directo. Es por eso que tú ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos sacerdotes. Jesús es nuestro sumo sacerdote y fue aquel que rasgó el velo para darnos una entrada directa con nuestro Dios. El acceso ya no es a través de sacerdotes humanos ni sacrificios de animales, sino a través de Cristo mismo. Jesús cumple y supera el templo de Salomón en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque Jesús es el lugar donde Dios habita corporalmente. ¿Por qué más? Porque Jesús es el sacrificio perfecto que quita el pecado de una vez y para siempre. Porque Jesús es un sumo sacerdote que intercede eternamente y nos da acceso al Padre sin necesidad de intermediarios humanos. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Vamos a terminar. Por lo tanto, te pido esto: acércate confiadamente, sabiendo que tienes un acceso permanente delante de la presencia de Dios a través de Jesús. Jesús, nuestro mejor templo y nuestro eterno sumo sacerdote. ¿Me ayudas a leer lo que va en pantalla para terminar este segundo punto y pasar al tercero? 1, 2, 3. Hoy podemos acercarnos a Dios con absoluta confianza, porque en Jesús, nuestro mejor templo y eterno sumo sacerdote, tenemos acceso permanente ante su presencia. No estamos solos. Él nos ha abierto el camino,
a una comunión perfecta con el Padre. ¡Wow! Jesús es el templo perfecto. Pero te tengo una gran noticia. Y esta gran noticia es de que los creyentes somos el templo del Espíritu Santo, cumpliendo así el propósito eterno de Dios de habitar con su pueblo. Porque, ¿sabes? Mi Dios no nada más hizo un templo para ellos, para poder habitar entre ellos, sino que esta promesa se cumple perfectamente ahora en nosotros, porque Dios habita en nosotros. Tú y yo ahora somos templo del Espíritu Santo. La iglesia, cada uno de nosotros somos ese nuevo templo. Hoy no necesitamos un edificio o acudir a un edificio para encontrar a Dios, porque Él ha hecho su morada en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿Me ayudas a leerlo bien fuerte? 1, 2, 3. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita con usted? ¡Wow! Ese anhelo de habitar Dios con nosotros. Y de verdad, yo quiero decirte algo. Cuando yo estaba haciendo esto, me volvió a refrescar mi memoria y dije, qué impresionante que el Señor quiera habitar y quiera estar conmigo. Porque ese Dios, creador de los cielos y la tierra, santo, perfecto, puro, todo lo que Él es, quisiera estar habitando en mí. Los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos un edificio físico, porque la presencia de Dios mora en cada creyente. Y quiero hacerte 2 preguntas y quisiera que pudieras contestarlas honestamente. Número 1, ¿estás consciente de que Dios habita en ti a través de su Espíritu Santo? No los escucho muy convencidos, pero qué bueno, porque la siguiente pregunta va a estar buena. Ahora, ¿refleja nuestra vida la santidad del lugar donde Dios mora? Porque, escucha esto, el templo tenía ciertos ritos externos y perfectos para que no se contaminara. Nadie podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo si no era de una manera perfecta, intachable. Ahora el Señor ha hecho de nosotros su templo. La pregunta es, ¿yo soy un templo que realmente muestra la santidad de Dios? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Bien sencillo. La próxima vez que abras tu móvil y metas alguna red social y demás, revisa lo que estás viendo y pregúntate, ¿esto es digno del templo donde Dios habita? La próxima vez que estés sentado a una mesa con amigos y estés escuchando cosas que no convienen, o con amigas y estés hablando de personas, pregúntate, ¿esto es digno del templo de donde Dios habita y la presencia de Dios habita? La próxima vez que prendas la televisión para ver una serie o una película, ay pastor, es que no, usted es muy cerrado. En esta semana he platicado con una persona y me decía, es que la iglesia es muy cerrada. Y le digo, no te equivoques, nosotros no somos cerrados. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿qué tiene de malo ver una película? Pues pregúntale a las personitas que caen por ver películas y por ver ese tipo de series. La próxima vez que estés viendo una serie y pasen temas sexuales, desnudos y demás, pregúntate si eso es digno del templo donde Dios habita. El templo de Salomón fue grandioso, pero fue temporal. Ahora, voy a terminar con esto. Apocalipsis 21-22. ¿Por qué? Pasó algo bien interesante. Acuérdate que ya aquí Juan está viendo lo que va a pasar en los últimos días. Y encontré algo bien curioso. ¿Me ayudas a leerlo? Apocalipsis 21-22. Dice así, va a aparecer aquí en pantalla. 1, 2, 3. Y no vi en ella. Espera, ¿cómo? ¿Ya no hay más templo? Oye, pero hubo un tabernáculo, hubo el templo de Salomón. A Jesús se mostró como el verdadero templo y ahora nosotros somos templo de Dios. Pero ¿sabes qué? En los últimos días ya no se necesita un templo. Ya no hay templo. ¿Me ayudas a leer el por qué? 1, 2, 3. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En la eternidad, familia, no necesitamos un templo físico,
porque la presencia de Dios y nuestro Señor Jesús será ya nuestra morada eterna. Así como el templo de Salomón era un lugar de encuentro con Dios, en la eternidad viviremos en comunión perfecta con Él para siempre. Esto me encanta. Ya viviremos con Él perfectamente. Y sabes, la realidad es esta. Tú y yo sí necesitamos seguir recordando esto, porque a nosotros se nos olvida bien fácil que Dios es digno de nuestra adoración. Y nuestra adoración la damos a cosas que no la merecen. Nuestra adoración la tienen las personas, nuestra adoración la tienen nuestras pertenencias, nuestra adoración la tiene lo físico, nuestra adoración la tienen las posesiones. Tú y yo necesitamos seguirlo recordando, pero ¿sabes? Llegará un momento donde eso ya no será necesario, porque entonces habitaremos con nuestro Señor Dios y tan solo su presencia hará que nosotros podamos adorarle eternamente y para siempre. ¿Sabes? Tú y yo nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir pecando, y necesitamos entender ahora mismo que Jesús sigue siendo ese sumo sacerdote en el cual podemos encontrar perdón. Por eso es que cada 8 días lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, porque tú y yo nos equivocamos. ¿Cuándo? ¿Diario? Claro que sí, algunos cada hora, no se pasen. Pero tú y yo no necesitamos un templo. Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos recordar. En Él encontramos ese perdón perfecto. Pero ¿sabes? Llegará un día donde ya no necesitaríamos eso, porque entonces este cuerpo corrupto va a ser convertido en un cuerpo perfecto y ya no pecaremos más. Señor, gracias por eso. Y también tú y yo necesitamos seguir recordando que necesitamos estar cerca de Él. Pero más que más que recordar eso, necesitamos entender que Él quiere y anhela habitar en nosotros. Anhela estar con nosotros. Por lo cual despiértate cada día sabiendo eso, que el Señor quiere estar cerca de ti. Y cada vez que tú y yo despertamos y lo primero que hacemos es tomar el celular y empezar a ver cosas y demás, le estamos diciendo a Dios, hazte tantito para allá. Y después te vas y haces tus cosas y demás, le estamos diciendo a Dios, hazte tantito para allá. Y Dios esperándote con los brazos abiertos como hijo, hey, yo tengo misericordias nuevas para ti, ven para acá. ¿Sabes? Seguimos lidiando con eso, pero tú necesitas recordar que hay un Dios que quiere estar contigo y que te anhela y te desea. Pero cuando llegue ese momento que estemos con Él, podremos estar con Él para toda la vida, familia. Quiero decirte y platicarte esto. Hace tiempo, todavía no, te espera. Es que te hemos preparado algo. Hace tiempo, y no sé si mi hermanita está por aquí, estábamos terminando una reunión de mujeres. Ese día me tocó tocar y estuve esperando por ahí, revisando que todo estuviera bien, y se me acercó una hermanita, me dice, pastor, ¿puede orar por mi hija? Y yo, sí, hermanita, ¿qué tiene? Me dice, mire, los médicos ya me la desahuciaron. Me empezó a explicar toda la enfermedad que tenía y demás, y le dije, claro que sí, vamos a orar. Y me dice, no, mi hija está allá atrás. Y justamente donde está allá atrás de ese aire, la pude ver sentada. Y ese día me acuerdo que me acompañó Dianita, Miss D, me acompañó ella, me acompañaron varias chicas y fuimos a orar por ella. Y fíjate que antes de orar por ella, el Señor me regaló el poderle dar una esperanza mucho más grande, que es la misma esperanza que tú y yo necesitamos. Apocalipsis 21 me has escuchado leerlo, yo creo que mínimo unas 10 veces aquí desde este púlpito. Y sabes, cantamos una canción muy hermosa, una canción que escribió un amigo que se llama, la acabamos de cantar hace poquito, se llama Ciudad de Dios. Y leímos el capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice que entonces el Señor regresará por nosotros y entonces Él habitará con nosotros. Ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Él enjugará con sus manos nuestras lágrimas. Y empezamos a leerlo y oramos por ella y cantamos justamente esta canción. ¿Y sabes qué fue lo glorioso? Que yo pude ver una sonrisa en ella y ella diciendo, yo creo en eso. ¿Sabes cómo esto nos da esperanza? Pues te voy a explicar. Vete saliendo hasta donde pueda. Dale. A ver si llegas al autolavado, bro.
Salte, salte, salte hasta afuera, hasta afuera, hasta afuera. Cuidado, cuidado, nada más cuidado con los hermanos. Si te mocha la cabeza es que tenías un pecado, hermano, ahí. Es cierto. Ay, 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 perdón. Agárralo ahí, por favor. Hasta ahí, quédate. ¿Me ayudas a agarrarlo tantito? Sí. Quiero que pongas atención en esto porque esa es una realidad para todos nosotros. Imagina que yo estoy tocando solamente 3 milímetros de esta cuerda. Lo estoy haciendo. Ahora, estos 3 milímetros representan tu tiempo aquí en esta tierra. 70, 80, 90 años. Y todo esto que sigue hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y esa cuerda nos va a dar sí para llegar nada más al estacionamiento. Pero podemos darle 100 vueltas a todo el mundo, a todo el universo. Y esa es la eternidad. Lo que tú estás experimentando aquí en este mundo es algo así, mira. Chiquitititititititito comparado con lo que te espera en la eternidad cuando estés al lado de tu Señor. De manera, familia, que lo que tú estés pasando aquí, llámese enfermedades, pruebas, dolores, tristezas, no se compara con la gloria eterna que te espera al lado de nuestro Señor Jesús. No se compara, no se compara. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tú y yo sufrimos tanto en esta partecita de nuestra vida. Nos lamentamos tanto en esta partecita de nuestra vida. Cuando la invitación, ya déjalo en el piso, mi hermano, gracias. Cuando la invitación de mi Señor Jesús es de que en esa pequeña partecita de nuestra vida también le disfrutemos. El Señor anhela estar contigo. El Señor desea estar contigo. Pero pastor, es que usted no sabe lo que yo hago. No, mira, yo no lo sé y Dios sí lo sabe y aún así desea estar contigo. Qué loco, ¿no? Que aún sabiendo cómo eres, aún sabiendo cómo te equivocas, cómo pecas, todo lo que hay en tu corazón, Él dice, hijo, yo quiero habitar contigo. La pregunta es si tú quieres habitar con Él. Familia, tienes solamente, de verdad, si te va bien 100 en estos tiempos, 100 o 110 años para disfrutarle aquí a mi Dios. Después de eso nos espera una gloria eterna a su lado. Pero ¿quieres esperar tantos años para empezar a disfrutar, sabiendo que puedes disfrutarle desde hoy? Cierra tus ojos. Señor, gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú sigues siendo, Señor, motivo de nuestra adoración. Y eso, mi Rey, y eso, Señor, no necesitamos tener un templo. Pero, Señor, el día de hoy queremos recordarlo. Tú sigues mereciendo toda nuestra adoración. Y perdónanos porque nuestra adoración, Señor, la tienen muchas veces cosas banales. Cosas, Señor, que nos pagan con mal y que nos han incluso destruido. Perdónanos, Señor. Señor, síguenos recordando también la necesidad que tenemos de ti, Señor, diaria. De poder abrazarte a ti, Señor. Que en medio cuando nosotros nos equivocamos y pecamos, podemos abrazarte, Señor, y podemos estar seguros que tu sacrificio, Señor, fue único y suficiente para perdonar todos estos pecados. Y nunca nos dejes olvidar, Señor, lo que costó. Nunca nos dejes olvidar que costó la sangre de un inocente derramada en la cruz para que nosotros pudiéramos disfrutar esto. Señor, y gracias porque una vez más pudimos recordar que tu anhelo es habitar entre nosotros. Gracias, Señor, por hacer de tu habitación estos seres imperfectos que están siendo perfeccionados por ti. Ayúdanos, Señor, a que este templo sea digno de ti. Señor, no por religiosismo. No, Señor, porque nos lo dicen personas, sino porque tú eres digno de eso, Señor. Eres digno de lo que nosotros veamos, Señor. Eres digno, Señor, de que hablemos bien. Eres digno de que caminemos bien. Eres digno de que cuidemos nuestro cuerpo, Señor. Tú eres digno de eso, porque somos templo de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, en un momentito más vamos a cantar esta canción donde realmente solamente podemos imaginar. Y oh, Señor, qué hermoso va a ser cuando, Señor, nuestra vida termine aquí y podamos habitar la eternidad contigo, Señor, donde tú llenarás todo. Qué hermoso será, Señor.
Por ahora solamente lo podemos imaginar, pero también lo podemos experimentar aquí, Señor, en esta tierra, porque tú decidiste habitar en nosotros. Permítenos recordar eso, Señor. Y el día de hoy, Señor, si tú quieres salvar a alguien, sálvalo para gloria y honra de tu nombre nada más. Así que oro en tu nombre, Jesús. Y así con tus ojos cerrados, quiero hablar a los corazones de aquellas personas que están visitándonos por primera vez o que escuchaste por primera vez este mensaje, ya sea ya desde el lado del otro lado de la pantalla o aquí mismo en este auditorio. Quiero hablar a los corazones de ellos, porque el día de hoy tú puedes tener esta misma esperanza. El día de hoy tú puedes tener esta esperanza de que no todo termina aquí en este mundo. Hay una vida eterna. Y tú puedes tener la esperanza de habitar por la eternidad con el Señor, pero también de empezar a disfrutarle desde ahora y vivir una vida para Él. Una vida ya no más manchada por el pecado, por decepciones, por tristezas por tu propio pecado, sino ahora una vida donde Él te guía, donde Él está contigo cada día, donde Él cumple su promesa de ayudarte todos los días de tu vida, de caminar contigo y de guiarte. Así que si es tu caso y quieres el día de hoy conocer más a Jesús, yo quiero guiarte en una oración. Repítela después de mí con mucha fe y dile esto a Jesús. Te voy a decir por qué. Porque Jesús el día de hoy está a la puerta de tu corazón tocando y está haciendo esto. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y si el día de hoy tú le das la oportunidad de que Él sea tu Dios, que Él te perdone tus pecados, entonces hoy puedes tener esa seguridad de una eternidad asegurada y de una vida en esta tierra acompañada por el mismo Dios de los cielos que hizo los cielos y la tierra. Así que si tú quieres esto y quieres conocerle más, di después de mí: Señor Jesús, hoy escuché de ti. Escuché del templo. Escuché que tú eres mejor que ese templo. Porque tú fuiste capaz de morir en una cruz. Y a través de ese sacrificio, perdonar mis pecados. Dile con todo tu corazón: Jesús, ¿perdonarías mis pecados? Dile también: yo reconozco que me he equivocado y he pecado en contra de ti. Pero el día de hoy quiero seguirte. Quiero caminar contigo. Quiero tener esa seguridad de que habitas conmigo. Y pregúntale: ¿me harías uno de tus hijos? ¿Me harías una de tus hijas? Y terminemos así. En el nombre de Jesús. Amén. Así con tus ojos cerrados, quisiera saber si hay alguien aquí que hizo esta oración por primera vez. ¿Puedes ayudarme a levantar tu mano? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios allá arriba. ¿Hay alguien más que hizo esta oración por primera vez? Levanta tu mano, por favor, para poder ubicarte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te voy a pedir algo más. La gente está con los ojos cerrados. Si tú levantaste tu mano, te pido que te pongas de pie porque quiero hacer una oración especial para ti. O quiero hacer una oración especial para ustedes. Así que no tengas temor. Ponte de pie. Gracias, gloria a Dios. Ya pueden bajar su manita. ¿Hay alguien más que hizo esta oración? ¿Hay alguien más que necesite tener esta seguridad de salvación? Bien, ¿me ayudan por favor las personas que están a acercarse a ellos, niños con niños y niñas con niñas? Marco, gracias. Allá arriba también hay una persona. ¿Me ayudan? Ok. Las que se pusieron de pie, acá hay otra persona. Los que se pusieron de pie, abran tantito sus ojos y mírenme de este lado. Quiero agradecerles por prestarme sus oídos estos 50 minutos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y quiero decirte que si tú hiciste esta oración el día de hoy, has tomado la mejor decisión de tu vida.
en algún momento también nosotros decidimos seguir a Jesús. Y sabes, nos equivocamos. Y sabes, fallamos. Pero tenemos la seguridad que en Jesús encontramos salvación. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Así que el día de hoy tú puedes tener la seguridad de que ese Dios que hizo los cielos y la tierra te anhela y te desea y quiere estar contigo. Y ya no estás más solo. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de hoy tú tienes una vida nueva en Cristo para disfrutarla. ¿Me dejan orar por ustedes? Señor, gracias por las personas que han respondido a ti. Gracias, Señor, por amarles. Y gracias, Señor, por el día de hoy, una vez más, expresar tu deseo de habitar en cada uno de nosotros, Señor, de hacernos tus hijos, Señor. Y gracias porque ellos a partir de hoy tienen la esperanza, Señor, de una vida eterna. Pero también, Señor, la esperanza de disfrutarte todos los días a partir de hoy, Señor, tú estando con ellos. Así que, Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer con ellos, abrázales y tómales para ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nada más a los que se pusieron de pie. Tú le hiciste 2 preguntas a Dios ahorita y le dijiste, ¿me perdonarías mis pecados? Y la respuesta es sí. Y la segunda es, ¿me harías uno de tus ojos? Y una de tus hijos, y la respuesta es sí. Así que esa es la respuesta de Dios para ti.